Hola a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio de Colombia Moda 2020. En el mundo estamos viviendo un reto que es histórico. El 80% de la población nos hemos encerrado y muchos de esos porcentajes hemos pasado casi 4 meses cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestra manera de relacionarnos, convirtiendo el universo digital en una extensión muy clara de nuestro universo analógico y construyendo a partir de ahí el cómo vemos y sobre todo cómo desarrollamos el contexto que nos rodea. Hoy para el conversatorio de analizar estos temas contamos con la participación de Claudia Fernández. Eh, Claudia es doctora en diseño y creación, es máster de arte y diseño o arte en diseño y es diseñadora industrial. Es docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinadora del ciclo disciplinar de diseño de vestuario, es coordinadora también de la línea de doctorado en estudios de diseño de la misma universidad y tiene un amplio recorrido desde lo que tiene que ver con el cuerpo vestido y la prenda y por eso es tan pertinente y nos parece relevante su participación. También está con nosotros Luz Mercedes Sáenz, que es diseñadora industrial de la UPB, es magíster en ergonomía de la Universidad de Concepción en Chile, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios en Diseño, docente de la Facultad de Diseño Industrial y ha trabajado ampliamente los temas relacionados con la ergonomía en el proceso de diseño. Entonces, como ven, tenemos dos personas de un recorrido muy amplio en el diseño, con una participación y una mirada que nos ayudará a comprender de alguna manera lo que está pasando en el mundo y cómo la respuesta del diseño empieza a generar particularidades a partir de esto que tenemos hoy. Gracias por acompañarme, bienvenidas. Yo quiero empezar haciendo una pregunta que creo que todos los diseñadores, todos los desarrolladores de producto, todos, incluso los que están planteando que su sector productivo vive desde el diseño, desde el producto, creo que es la pregunta natural y es, ¿qué planteamiento se está haciendo el diseño? Y cuando hablo de diseño específicamente, hacemos puntualidad en el diseño industrial y por supuesto en el diseño del vestuario, de lo que hoy se está convirtiendo en los nuevos requerimientos para el uso de las prendas. Hemos modificado hábitos, incluso los que hemos pasado 4 meses en confinamiento o en distanciamiento, e incluso hemos recurrido a materiales que antes estaban subvalorados para el tema de la etiqueta o la postura social. Y empezamos a entender que la transmisión de carga biológica o la transmisión de la viralidad se puede volver un elemento restrictivo en las prendas, porque las portamos sobre el cuerpo, y en los objetos que nos rodean o en esa cultura material, porque son los elementos más cercanos de interacción que podemos tener. Entonces, el planteamiento que se esté haciendo, ¿cómo se ve modificado o cómo se ve analizado y visto desde la creación del producto y desde la usabilidad, que es un tema que todos los usuarios hemos venido encontrando? No sé, Claudia, empezamos contigo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá hablando de lo que nos interesa, el cuerpo vestido en mi caso, y unirlo con la teoría del diseño, que también es como mi otro gran campo de preguntas. Y bueno, en términos generales y también acorde pues con el título de nuestro encuentro, son varias las preguntas y los planteamientos que enfrenta el diseño de vestuario hoy, con todo lo que has dicho. Y estas preguntas se dirigen a varios focos. Uno podría decir, se dirigen tanto a la relación del vestido con el entorno, a su intrínseca relación con el cuerpo, el vestido y el cuerpo, y las podemos observar desde nuestra individualidad, nuestra subjetividad, nuestra relación con el otro, con la comunidad, con la sociedad ampliada. Y el diseño ha de revisar entonces qué sucede en esos espacios de lo individual y lo colectivo
desde puntos de vista que son, podríamos decir, anatomofisiológicos, que tienen que ver con con ese deber ser biológico del cuerpo, ¿cierto? Pero también simbólicos. Desde estos primeros que les menciono, como estos aspectos anatómicos y fisiológicos, como ya lo hemos estado experimentando, los requerimientos para el diseño del vestir se vuelcan a la protección frente a un entorno que oculta peligros invisibles, a un aislamiento del cuerpo, el contacto directo con otros cuerpos y con los rastros dejados por esos cuerpos se relaciona obviamente con la desinfección. Pasemos a la diapositiva siguiente. La diapositiva, bueno, no la que aparezco yo, esta es la presentación que ya vimos. Y vámonos a la de esta mascarilla que vemos acá. Vemos, esta mascarilla nos sirve para ilustrar estos aspectos que les estoy diciendo de la desinfección. El diseño se está dirigiendo a la búsqueda de superficies antibacterianas, higiénicas, biocidas, por medio de tecnologías de recubrimientos, de texturizados superficiales, de encapsulados, de aditivación de materiales que le permitan aplicar la estrategia más adecuada para cada tipo de producto, porque hablar de vestuario es un asunto muy amplio. Y también en función de esos requerimientos que tendrá determinada prenda en ese contacto con el cuerpo o en esa relación que les decía con los otros. Y sobre todo en términos de la ocasión de uso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La ocasión de uso también dirá todo lo que necesitamos adicionarle a una determinada prenda. Y bueno, también observamos que el incorporar esta cantidad de prestaciones a las prendas a veces también nos lleva a unas preguntas de, pues, si estar acorde con nuestra cotidianidad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Porque son muchas las respuestas que podría dar el vestuario, ¿cierto? El vestuario con una gran cantidad de prestaciones podría estar dirigido a ciertos trabajos donde se enfrenta alto riesgo. Por eso este traje que vimos al inicio del brote de la pandemia, que fue usado por Naomi Campbell en un aeropuerto que vemos aquí, se consideró exagerado, pues estaba reservado solo para el personal médico, pues llevar todo el mono, guantes y además toda esta parafernalia. Pero también vemos estos trajes que se piensan también para el entretenimiento, que también lo vimos circulando mucho, para poder seguir yendo a discotecas y a bares. Empezamos a ver como unas respuestas que ya van como a lo gadget, a introducir no solo estos asuntos que necesitamos de protección, aislamiento, bactericida, sino qué más puede hacer el producto. Otras soluciones se han dirigido, como vemos por parte de la NASA con este collar que vemos acá en la parte superior de la diapositiva, un collar que ellos plantean para reducir el riesgo del contagio a través de una tecnología áptica. Y aquí es como un poco más relacionado con el diseño para el cambio de comportamiento, porque este artefacto no es que sea bactericida en sí mismo, sino que te previene de acercar tus manos a la cara y mantienes entonces estas precauciones higiénicas. Vemos también este otro ejemplo que observamos en la parte superior izquierda, esta mascarilla facial inteligente, que además de prestar pues su servicio de mascarilla que nos aporta pues este aislamiento, tiene traducción a múltiples lenguas y se puede visualizar a través de tu smartphone, perdón. Pasemos a la siguiente diapositiva. Adicional a estos elementos que nosotros vemos que el vestuario atiende, que son de superficies, acabados de protección, también es un requerimiento más que nunca la comodidad. Y esto como resultado de la poca movilidad que ahora estamos experimentando.
y también en esta necesidad de versatilidad en las prendas que usamos para que nos permitan transitar de una actividad a otra del hogar, de la cocina, el estudio, el acompañamiento en las tareas de los hijos. Entonces la ropa cómoda y los cruces tipológicos como el athleisure que viene conquistando hace mucho tiempo eh, espacios en la creación del diseño, el athleisure como ese cruce tipológico que brinda esa comodidad en el vestuario casual, incluso también en el vestuario laboral, está más presente que nunca. Aquí en la diapositiva podemos ver una marca colombiana que se llama Taller de Vestuario. Su diseñadora, contra todo pronóstico, mientras estábamos en pleno confinamiento y se pensaba que la gente no compraba ropa, ella tuvo un incremento en sus ventas grandísimo porque su ropa siempre ha sido concebida como una ropa confortable, pero no es lo mismo que estar en pijama, ¿cierto? Entonces lograba unir esas necesidades de las personas de estar exageradamente cómodos en su casa, pero estar muy bien ataviados. Estos cruces tipológicos, como les decía, están para quedarse y para permanecer. Y hay una frase que nos recordaba en una entrevista, una frase de Karl Lagerfeld que nos recordaba en una entrevista Valerie Stili, donde él decía, usar pantalones de sudadera todo el tiempo es como decir, me rindo y ya no lo intento. Pero nosotros ahora podemos decir que no nos estamos rindiendo ni estamos abandonando la idea de un estilo personal, solo nos estamos adaptando a las circunstancias, que es diferente. Como les decía, estos son en términos generales los requerimientos que entran ahora en juego desde los aspectos físicos y biológicos relacionados con la relación entre cuerpo y vestido, pero también están presentes los simbólicos y los estéticos que vienen de la mano con esos sentimientos de ansiedad derivados del aislamiento, con el miedo al contagio o con el miedo a la quiebra económica, que también son competencia del diseño. Pues no solamente resolver si hay una superficie bactericida, sino atender también estos sentimientos que experimentamos los humanos en la actualidad. También los aspectos identitarios, cómo conservo yo esta idea de filiación, cómo comunicamos nuestra identidad hoy a través de los tapabocas que cubren nuestras expresiones y cómo nos identificamos hoy desde nuestra apariencia corporal como pertenecientes a un grupo cuando ya no nos estamos agrupando, ¿cierto? Porque estamos en nuestros hogares. Pasemos porfa a la siguiente diapositiva. Y en parte en este sentido también esta mascarilla que les mostraba ahora atiende ese tipo de requerimientos porque reconoce que no solo es este aislamiento del cuerpo, sino que el rostro también necesita seguirse expresando y seguir comunicando nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces los desarrolladores pensaron que debía ser un material también con todas las prestaciones anteriores, pero suficientemente transparente para poder equilibrar estos dos aspectos, los simbólicos y los fisiológicos o los biológicos. Y así plantean incluso este tapabocas que incluso, perdón, permite que el teléfono se siga desbloqueando con un reconocimiento facial. De manera adicional, entonces surge para el diseño la pregunta con todo esto acerca de cómo se puede equilibrar la producción de más artefactos que no estaban en nuestra cotidianidad, como incluir un tapabocas, sin el coste de lo desechable que está dejando en el medio ambiente. Así también entonces se ha llegado a la posibilidad de considerar y experimentar con los biomateriales. Pasemos a la siguiente diapositiva, porfa. Y aquí vemos, por ejemplo, este proyecto de estos biodiseñadores, donde también están tratando de abordar ese cuello de botella de la cadena de suministro de este tipo de prendas causado por la pandemia con una máscara transparente de celulosa bacteriana, que se puede hacer perfectamente en el hogar
y que no dependería entonces de los productos de protección personal desechables que son a menudo plásticos. Y ya el objetivo de este proyecto, por ejemplo, es prescindir de eso, pero también demostrar que este tipo de elementos pueden ser accesibles. Ahora el reto de ellos consiste en volverlo más transpirable y también tienen pues un plan para ello que consiste en colocar unas partículas de cera en la superficie de crecimiento de esta celulosa y obligar a las bacterias a tejer a su alrededor, de modo que podamos conseguir dicha transpirabilidad. Y hasta aquí mi intervención desde el diseño de vestuario. Clau, muchísimas gracias. O sea, es claro que por primera vez, o por primera vez no, estamos viendo la profundización del diseño centrado en el hombre y sus necesidades estratégicas. La funcionalidad cobra sentido, pero las otras características empiezan a acompañar el tema para poder emocionalmente completar cómo se hace la construcción de la prenda. Ahora, Luz Mercedes, desde el diseño industrial y desde la ergonomía, ¿cuál es tu mirada? Bueno, aprovecho para agradecer esta invitación y pues dando respuesta a tu primera pregunta, quise dar inicio a la respuesta. Pues ahora los términos que usamos, pues tu primera pregunta se instala en los requerimientos, evitar la transmisión, la protección, incluso un término que usamos mucho ahora que tiene que ver con la nueva normalidad. Pues quiero ponerme ante ustedes, pues ahora ante esta nueva normalidad, pues estamos de manera virtual, pero en esta primera diapositiva quiero contarles cómo era mi anterior normalidad, cómo para esa protección y para esa no transmisión fue necesario salir de este campus hermoso, de nuestro campus de la universidad, donde incluso ahí donde les señalo que era mi espacio de trabajo, lo comparto muy cercana porque somos vecinas con Claudia. Este es el espacio, estamos instalados en una escuela de arquitectura y diseño, de manera especial pues desde diseño industrial y de diseño de vestuario, nosotras en este conversatorio, Margarita también desde diseño de vestuario, el grupo de investigación de estudios en diseño y la línea de investigación en ergonomía y diseño. De pronto también como redondeando lo que dices Margarita, o sea, estamos en un mundo creativo y pensando en el usuario. Siguiente diapositiva, por favor. Para poner en contexto, Margarita enuncia como unas características. Yo quiero empezar incluso de manera muy breve recordando en la definición de diseño cómo hay unos elementos muy importantes de nuestro quehacer como diseñadores. Primero, que es un proceso estratégico de resolución de problemas, sobre todo para que lo vamos instalando en esta realidad que tenemos ahora. Hay unos problemas por resolver, que tiene que ver y que conduce con la calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias. De hecho, estamos aquí en este momento, tres diseñadoras, trabajando en el ámbito del vestuario, en el ámbito del producto industrial. Nos faltarían otras formas de expresión que serían el diseño gráfico, incluso también la arquitectura, que es parte de nuestro medio en la escuela, y que el diseño industrial también cierra la brecha entre lo que es posible y no es posible. Siguiente diapositiva. También el diseño, además de ser, siguiente diapositiva porque creo que hay un error, está repetida, el diseño podemos hablar de que es una profesión transdisciplinar porque aprovecha la creatividad para resolver esos problemas y co-crear soluciones, que luego vamos a ver que también uno de esos requerimientos que se presentan hoy en día es la necesidad de trabajar juntos. Entonces hay unos criterios que son de diseño, pero hay otros de cómo nos comportamos en relación con los otros. Y sobre todo que el diseño reformula los problemas como oportunidades. Siguiente diapositiva. Y muy importante que los diseñadores ubican al ser humano en el centro del proceso, que como tú lo mencionas, Margarita, estamos ante un momento del diseño que centró toda su atención
o lo estético es importante, lo comunicativo es importante, pero ahora más que nunca el ser humano es el centro del proceso, que hace que los diseñadores necesitemos un profundo conocimiento de las necesidades del usuario, que tengamos que aplicar unas metodologías, unos instrumentos, utilizando mucho la empatía para centrarnos realmente y conocer esas necesidades del usuario. Siguiente diapositiva. Incluso brevemente me pongo en contexto con ustedes quienes asisten a este conversatorio, el enfoque conceptual que tenemos en la Facultad de Diseño Industrial. Cuando uno habla del diseño, pues aquí porque lo estamos enfocando en el vestuario y en el diseño de producto, pero nosotros en sí mismo el diseño que concebimos en la Facultad de Diseño de la UPB concibe la vida y concibe el proyecto. El proyecto no solo pensando en varias dimensiones, porque miren que para concebir un proyecto hay unos criterios funcionales operativos. Como dice Margarita, hoy en día estamos frente a una carga muy importante de lo funcional, otros criterios estético-comunicativos, otra dimensión tecnoproductiva, otra histórico-política y una económico-administrativa. Ahora, importantísimo todo eso apoyado en el contexto, porque como diseñadores, entendiendo esas dimensiones, entendiendo el contexto, realmente podremos dar respuesta a esos requerimientos del ser humano. Siguiente diapositiva. Hay algo que en este momento, si hay una palabra que nos caracteriza en este momento, es la palabra cambio. Porque, como pueden ustedes leer, hay cambio en los hábitos de consumo, estamos comportándonos y haciendo, como tenemos unos hábitos ahora que tal vez no lo hacíamos de la misma manera, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de guantes, la limpieza de las compras. ¿Cuándo concebía uno que tenía que limpiar el mercado cuando volvía a la casa? La obsesión por la limpieza, la readecuación del hogar, el consumo saludable, el uso de mascarilla, el tiempo limitado en el exterior para la actividad física. Entonces, ese cambio finalmente se ha traducido en un cambio en el comportamiento de las personas. Y eso mismo, ese cambio del comportamiento, ha llevado a que los objetos, la forma como nos relacionamos con ellos, como nos relacionamos con las otras personas, pues también esté cambiando. Y, siguiente diapositiva, nos ha vuelto muy sensibles y nos está como, hay algo en también en esa condición como seres humanos de sobrevivencia de la percepción del riesgo. Entonces, frente a estas condiciones de cambio, todo lo que está cambiando, estamos alertas. Como usuarios y como diseñadores, siguiente diapositiva, yo podría plantear que los requerimientos para la protección y para la no transmisión se instalan en la forma. Eso quiere decir que ahora tenemos que hablar de formas que se adaptan a la forma del cuerpo, porque ya son productos que están un mayor tiempo en contacto directo con la piel, formas que deben evitar la acumulación de suciedad, porque estamos frente a ese enemigo invisible que se vuelve gotícula, que se vuelve aerosol, que todo lo que sea suciedad hay que eliminarlo. Entonces la forma del producto tiene que propiciar que no se acumule. Siguiente diapositiva. También estamos hablando como requerimiento de formas que separan. Las formas que separan son las formas que no nos permiten tocar directamente el asa de una puerta, que nos ponen distancia. Entonces, las formas que separan se vuelven un requerimiento del diseño de producto en este momento. Siguiente diapositiva. Ya para nosotros será común empezar a encontrar espacios, mobiliario, que nos permiten estar juntos, pero guardar distancia. Ahora, el problema no es solamente de la forma. Siguiente diapositiva. El problema también es del material, porque entonces tal vez siempre ha sido fundamental para el diseñador tener en cuenta los criterios del material, pero ahora más que nunca, esos materiales suaves al contacto con la piel, pero resistentes, materiales que soporten las condiciones de uso y la esterilización, los materiales antifluidos, los materiales responsables con el ambiente. Entonces, también aquí gana importancia cómo el trabajo
y transdisciplinario, el diseño con otras disciplinas, con esos expertos en reconocer esas propiedades de los materiales o cómo debe ser el tratamiento para que un material realmente cumpla con esos requerimientos para la protección y la no transmisión. Siguiente diapositiva. Aquí hay dos ejemplos, quise poner unos ejemplos de unos productos para ratificar cómo separarnos del otro. Para eso hay formas y materiales que lo permiten. Ya digamos que el retorno a la vida nuevamente ha facilitado alternativas como comer juntos pero separados, de diapositiva, o como estas alternativas que sin perder como esa calidad estética del producto nos está permitiendo continuar con un hábito que es compartir con el otro en un restaurante, pero separándolo por medio de un material y una forma que realmente cumplen con ese requerimiento. También es común para nosotros, siguiente diapositiva, que ya al montarnos a un transporte público, el conductor esté separado de nosotros. Es un problema de la forma, porque es una superficie, pero también es del material que permite que podamos ir en el transporte, pero que nos separe del otro usuario. Otro requerimiento que tiene que ver con el tamaño. Formas y tamaños, que en este caso es la talla, y que, por ejemplo, es un asunto asociado muy en el tema del vestuario, formas y tallas que le permitan al cuerpo moverse, porque finalmente es un periodo de tiempo largo, pero que el cuerpo se pueda mover libremente. También la textura y el color, porque son criterios de identificación de asociaciones psicológicas. Siguiente diapositiva. Asociaciones psicológicas y seguridad. Claudia, que también mencionó en sus imágenes, por ejemplo, la mascarilla, el hecho de que sea transparente, ahí hay un criterio que es estético comunicativo, porque también me permite ver al otro. Esto que nos está pasando ahora de que el otro no se dé cuenta que estamos sonriendo o que yo no lo puedo identificar, hay un asunto cultural también que nos está dificultando. Entonces, cómo a través del material, el hecho de que haya transparencia nos permita igualmente estar protegidos, pero también alejándonos pues como del riesgo. Y siguiente diapositiva, como les mencionaba lo de la percepción del riesgo, miren que el color ya se ha vuelto para nosotros un código donde nosotros ya sabemos si hay un muy alto riesgo, un alto riesgo, medio o bajo, y eso nos indica o a dónde podemos ir o la condición de riesgo, de peligro que podemos tener frente a un producto. Entonces, considero que estos requerimientos de forma, material, tamaño, de color, pienso que son fundamentales para cumplir con estos requerimientos de no transmisión y de protección. Merce, gracias. Escuchándolas, no sé ustedes, pero a mí me queda la certeza y un poco la intuición de la confirmación que de alguna manera este momento histórico está dando pie desde el diseño de objetos, desde el diseño de vestuario, a la creación de singularities, ¿cierto? Estamos en el preludio de entender que vamos a incorporar en nuestra nueva normalidad, como hacía mención Merce, elementos que se volverán formas de vida y que empezarán a determinar nuestra manera de comunicarnos. Pensando en esos singularities y entendiendo que ese singularity es un elemento que nos cambia desde el uso, porque creo que aquí los reflectores están puestos sobre la usabilidad, desde el uso en esos singularities. Hoy tenemos retos de adaptación, de estandarización y de comercialización. Una puntualidad. Oriente se ha tapado el rostro fácilmente, Occidente no. De hecho, en Occidente una de las lecturas en la convivencia colectiva viene desde el rostro. ¿Qué pasa con esas disciplinas? Por ejemplo, los procesos creativos, los procesos vistos desde la ergonomía. Cuando pasan este tipo de momentos históricos, bueno, que para mí es el primero que vivo, y que creo que nos determinan la mirada proyectual. No sé, Merce, si quieres unir un poco con lo que estabas diciendo ahora, con lo que estabas hablando. Sí, pues pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando tú hablas de
pues esos tres conceptos, adaptación, estandarización y comercialización, y cómo estas disciplinas como la ergonomía y todas las disciplinas creativas, cómo podemos contribuir. Yo quiero poner en contexto para nuestros compañeros, asistentes hoy al conversatorio, que la ergonomía desde esa visión holística, porque como esa condición de ergonómico que nos ha vendido el comercio ha sido muy solamente como desde la forma que se adapta a la forma del cuerpo, pongo en contexto aquí la ergonomía como un sistema que necesita tener en cuenta el usuario, la persona que usa el producto o la máquina, pensado pues desde el punto de vista laboral, y el contexto o el entorno. Porque claro, nosotros estamos ante un momento centrado en el usuario. Aquí aparece, por ejemplo, una condición importante de la ergonomía que es antropocéntrica, su centro, su punto de partida es el usuario. Es sistémica porque no solamente es el producto, es también el contexto en el que se usa, también los hábitos de la persona. Entonces, esa condición de sistémica empieza a ser muy importante. Y también la condición que les mencionaba ahora, la interdisciplinariedad. Entonces, visto desde ese punto de vista, para que, valga la redundancia, para que nos pongamos en contexto, la ergonomía como desde esa mirada holística, que no solo nos ve desde lo físico, lo cognitivo, lo social, también desde lo organizacional, y muy en relación con el diseño, porque la ergonomía y el diseño comparten eso, una mirada sistémica. Necesitamos entender esos componentes del sistema, el usuario, el producto, el contexto, la actividad que realizan, tanto la ergonomía como el diseño lo hacen. Entonces, yo ahí respondería a esos tres planteamientos que tú haces, siguiente diapositiva, porque es que entonces tú dices, bueno, ¿se puede dar la adaptación? Sí, en este momento incluso es que no es excusa, es que es una necesidad, es una prioridad. La adaptación debería darse desde lo anatómico, como normalmente conocemos esos productos ergonómicos, pero también desde lo antropométrico, porque la medida, pero también desde lo biomecánico por el movimiento, también porque debemos entender las formas de hacer de los otros o la forma de hacer del usuario. El diseñador se anticipa y también como diseñadores podemos lograr esa adaptación teniendo en cuenta los criterios que favorecen al medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, yo le doy un visto bueno y que la adaptación, claro, es posible. ¿Qué me parece difícil? Cuando tú, por ejemplo, planteas la estandarización, porque, claro, la estandarización en términos de diseño es necesaria, los procesos de producción, la normalización, eso es un hecho, debe pasar, pero la estandarización empieza a ser difícil por la variabilidad humana. Ahora, como seres humanos, tenemos algo en común, estamos todos frente a un mismo riesgo, pero esa variabilidad de las necesidades humanas, por muchas razones, por las características físicas, por digamos, por el nivel socioeconómico. Entonces, la estandarización me parece un poco más difícil. Como diseñadores es un reto, tiene que pasar en términos de los productos, de los procesos, pero por eso también en la imagen se los pongo como un interrogante, porque la estandarización es difícil. Y la comercialización, por supuesto, también, y es un momento en el que debe pasar, pero con una condición, y es que llegue a todos. Entonces, estos tres digamos, conceptos que se dan en este momento tan especial de la historia, los considero desde ahí, como que es posible la adaptación teniendo en cuenta estos criterios que hago mención. La estandarización, hay que tener en cuenta la variabilidad humana, y la comercialización, por supuesto, pero que llegue a todos. Es muy interesante cómo confluyen los tres conceptos, mostrando sus limitantes, por supuesto, y la intencionalidad, y esto abre pie a una discusión que también hoy se está dando en el ámbito internacional, que es el famoso lujo de distanciamiento. O sea, cómo podemos empezar a diferenciar ya no el lujo por el poder y la adquisición, sino el lujo por la capacidad que tengo para tener objetos hechos a medida, con unos niveles de confort muy altos y que me permiten además tener esa imposibilidad de adquirir cualquier virus o de infectarme de cualquiera de estos elementos. Claudia, desde la mirada de diseño de vestuario,
y puntualmente con la particularidad que a mí me llama la atención el hecho de taparse el rostro. No hay nada más incómodo que una mascarilla dentro de lo que hemos visto en el mercado, ¿cierto? ¿Cómo hacer que un niño tenga una mascarilla todo el tiempo para que esté seguro? El vestuario, ¿cómo se plantea estos asuntos? Bueno, pasemos a la diapositiva siguiente, porfa. Tú nos decías algo ahorita y claro, para Occidente es muy raro cubrirse el rostro. Llevar el rostro cubierto desde su cotidianidad ha sido siempre un asunto de quiebre, tanto que recordar que debemos ponernos el tapabocas para salir es un ejercicio de memoria y de conciencia que tenemos que hacer constantemente. Si bien todavía hay cierta resistencia cultural al uso de mascarillas en nuestros países, de todas formas ha sido un poquillo más común ver a las personas usándolas en Asia, e incluso nos llegaron esas imágenes antes de que nosotros lo estuviéramos viviendo, incluso por muchas expresiones contraculturales provenientes de allá. Y también porque ellos han tenido las pandemias previas, pues incluido el SARS en el 2003, y también por el aumento de las tasas de contaminación del aire. Digamos que en ellos ha sido un poco, ha habido una menor extrañeza que la que nosotros estamos experimentando. De todas formas, para Occidente cubrir el rostro siempre ha sido un motivo de sospecha. Desde el romanticismo guardamos la convicción de que la apariencia se revela, a través de la apariencia se revela la verdad oculta de cada persona. Entonces, de allí que la presencia de personas con el rostro cubierto, como lo llevan algunas mujeres musulmanas, sea motivo de hostilidad. Y de hecho, hablando un poco de eso, expresan, como leía a partir de un libro que está elaborando pues, una persona, sobre las mujeres musulmanas que habitan en países occidentales, que son ciudadanas. Ellas hablan todo el tiempo de esa hostilidad que cubren y cómo llevar un velo en público, de esa hostilidad que experimentan por llevar un velo en el rostro en público. Hablan de un acoso callejero islamofóbico todo el tiempo, ¿cierto? Racista, sexista, pero que en la actualidad, ahora que todos llevamos la cara cubierta, afirman estas mujeres que hay una marcada diferencia en la forma en que las perciben. Ya nadie las está mirando mal por llevar la cara así, sino que de repente todos lo entienden, dicen. Superada esta, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Superada esta hostilidad que podríamos decir, o este grado de sospecha frente a la idea de llevar el rostro cubierto en Occidente, cuando todos estamos así sin excepción, los retos para el diseño, y aquí yo tomo esta pregunta que nos hacía sobre la adaptación o la adaptabilidad, la tomo más en que el diseño ha tenido que hacerse una pregunta en dos vías: la conciencia sobre el uso, dirigirse a la conciencia sobre el uso, adaptarse a tener esta prenda, y esa inclusión como prenda cotidiana, o sea, crear conciencia e incluirla. Y como todo artefacto que entra en contacto directo con nuestro cuerpo, debe atender también, como decía en la pregunta anterior, los aspectos funcionales, los operativos, pero también los estéticos, los simbólicos y los comunicativos. Entonces, adaptarnos al uso y a la importancia de su uso tiene que ver con lo que Bonciepe, un teórico del diseño, nos dice que es el objetivo del diseño, que sería alcanzar la eficiencia sociocultural. Así, entonces, para conseguir esa inclusión como una prenda cotidiana que no tiene precedentes para las generaciones actuales, porque sabemos que su uso cotidiano más reciente fue hace 100 años, el diseño debe guiar su propósito hacia la aceptación social y cultural, esto es clave, de la mano con el discurso médico. Por eso se ha generado lo que en algunas partes han denominado una mask culture, una cultura de la máscara. Hay que crear la cultura.
Y la manera más eficiente sin duda ha sido por dos vías. Una, la de volver los tapabocas un signo de actualidad, que bajo el mecanismo del fenómeno de la moda, o sea que el mecanismo del fenómeno de la moda es coger un conjunto de valores y dispersarlos a gran escala. Al poderlos diseminar, nosotros podemos volverlo, podemos introducirlo en la cotidianidad. Y una segunda vía es como una forma de expresión de identidad, que es una de las funciones primordiales de la vestimenta. Dentro de este conjunto de valores que les decía que el mecanismo del fenómeno de la moda en sí colabora grandemente, estarían aquellos que nombramos anteriormente, es decir, pues eh, atributos específicos, pero, pero no necesariamente siempre son asuntos determinados por un material o un atributo tecnológico o una forma en específico, sino lo que el objeto en sí mismo representa. Esos son los valores que empiezan a dispersarse o que están empezando a dispersarse para que se dé esa adaptación a su uso. Entonces, la mascarilla en sí misma hoy está simbolizando esta época. Es como decía, un signo de nuestro presente, este presente que podríamos decir enmascarillado. Se puede llegar a extender más allá de la pandemia también, ¿cierto? Entonces, como también nos dice Valerie Stili, el hecho de que estén de moda también nos ayuda porque es una buena manera de normalizarlas, de decir que no hay que tener miedo, solo necesitas ser parte de esto, es como un mensaje que mandan los tapabocas. Los antropólogos médicos también dicen que son una forma para que los usuarios expresen su mentalidad cívica y su preocupación por el bienestar de la comunidad. Una manera de decir que todos estamos juntos en esto y por eso es clave, y esto es clave, perdón, porque va más allá de que creamos o no en su uso como elemento de protección. Es también un elemento de filiación y un elemento de empatía. Usar mascarillas a juego con la ropa que uno lleva, como vemos que es como una tendencia actualmente, o que sea de animales o que sea de muñecos, se afirma es también una manera de reducir la ansiedad que provoca usarlas y ver en la mascarilla médica y no ver esa mascarilla médica más bien con sus ineludibles connotaciones hacia lo clínico, ¿cierto? Vayamos a la siguiente diapositiva. Pero asimismo, como se introduce en la cultura como vía para transmitir valores relacionados con la protección y con la sensación de calma, también estamos viendo que los tapabocas, como ha acontecido en algunos lugares como Estados Unidos, ha sido la prenda o el accesorio que simboliza la lucha por la libertad personal. Y vemos también cómo grupos de personas se manifiestan en contra de las órdenes de su uso, argumentando que tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Entonces, en última instancia, desde allí es donde veo el gran reto para el diseño para redondear. Cómo introducir este nuevo artefacto vestimentario a lo social y hacia lo cultural para que podamos efectivamente convivir ya con él diariamente. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Creo que nos quedan muchos interrogantes sobre la mesa. Creo que no solamente en el universo del diseño, sino que esto hay que llevarlo al mundo del negocio. Y el sistema moda hoy está ávido de entender, más allá de hacer trajes que sean de bioprotección, hacia dónde vamos a llegar y cómo vamos a constituir estos elementos de los que ustedes hablaron sobre la nueva normalidad. Gracias por haber participado en el conversatorio. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero creo que hemos dejado muchas posibilidades porque estos 6 meses han sido reveladores y los años que vienen en adelante van a ratificar muchos de los elementos que hemos planteado y construirán a partir de esto que estamos diciendo cómo desarrollar las nuevas posibilidades. Mil gracias por la participación.